quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, entonces vamos a ver algunos de los ejemplos, ¿sí? Voy a acomodar ahí, de los conflictos obreros y huelgas obreras durante el radicalismo, que yo le decía, tiene una conexión, nos va a servir pensar no solo que las otras corrientes que había, sino además nos va a servir pensar cuáles son los problemas que venía acarreando la Argentina más allá de el acceso a los derechos políticos. Es decir, efectivamente la Argentina tenía dentro de su sobre todo eso dentro de sus condiciones laborales, dentro de su masa de trabajadores, sumidos en una condición de mucha de fragilidad en cuanto a los derechos laborales. Las huelgas obreras, yo dije huelgas obreras, hay una que no es obrera, pero es muy importante, que es la reforma universitaria del 18, que también es un gran acontecimiento, ¿sí? Lo voy a incluir porque me parece interesante en función de cómo es nuestro sistema universitario y ese sistema universitario actual nuestro le debe mucho a esa protesta de estudiantes de 1918 y esa reforma universitaria de 1918. Entonces, eso lo dejo ahí, después en el texto por ahí lo van a explicar. Yo me voy a concentrar en dos o tres de las huelgas que estaba diciendo. Entonces, la Argentina tiene una diversidad, ¿sí? de escenarios laborales, pero básicamente es una economía sigue siendo en el radicalismo una economía predominantemente agroexportadora con diversidad dependiendo de las áreas. Uno de los primeros grandes conflictos que se produce es la que se denomina como Semana Trágica. Esto se da en 1919, abarca unos años antes de protesta, pero básicamente es 1919. ¿Cómo arranca la Semana Trágica? ¿Sí? La Semana Trágica arranca como una huelga convocada en Buenos Aires, primero principal, nos ubicamos, Buenos Aires, convocada por los talleristas de los talleres Bacena. Talleres Bacena eran talleres metalúrgicos de refacción de maquinaria generalmente de los ferrocarriles, ¿sí? por una incumplimiento puntual, los trabajadores de los talleres Bacena convocan, ¿sí? a una huelga. En esa huelga, ¿sí? los trabajadores se encuentran con una feroz represión policial y de parte del ejército, e inmediatamente se produce una solidaridad, ¿sí? de trabajadores portuarios, de sindicatos que ya estaban construidos desde hacía tiempo y de centrales de trabajadores como la FORA, ¿sí? la Federación Obrera Regional Argentina, que era anarquista y socialista fundamentalmente, y a partir de ahí se desata toda una por eso se llama semana, todos unos días, no es una semana completa, pero es unos días de enfrentamientos en pleno Buenos Aires, ¿sí? en barrios obreros, ¿sí? que si mal no recuerdo, creo que los talleres Bacena están en la zona tipo Parque Patricios, Boedo, por ahí. Si alguien sabe me va a matar, yo no tengo ni idea de los barrios, pero eran barrios obreros. Entonces,
se produce una serie de enfrentamientos fundamentalmente desatados por esa represión, esa huelga inicial, y en donde hay muertos tanto del lado de la policía como del lado de los obreros. De hecho, esa solidaridad en un primer momento se expresa mediante el acompañamiento de obreros caídos en la primera represión de los talleres de Bacena, ¿sí? Y a partir de ahí surgen los distintos enfrentamientos, ¿sí? Entonces, yo no me voy a extender en cada uno de los ejemplos, les voy a dar una introducción como para ubicarlos en cómo venía. Entonces, Semana Trágica, Buenos Aires, 1919, una protesta puntual de unos talleres, es reprimida. Después de esa represión, una solidaridad que desata un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los sindicatos obreros. El otro caso que vamos a ver es el denominado el caso de la Forestal. ¿Sí? La Forestal se da más o menos entre 1920. Tiene varios episodios, de hecho hay un episodio previo, ¿sí? Yo no los voy a ordenar cronológicamente, simplemente los pongo así. Hay un episodio previo, ¿sí? 1920, 22, ¿sí? 23, etc. ¿Qué es el conflicto de la Forestal? Nos ubicamos en el espacio. No metí el mapa acá, pero nos ubicamos en el espacio. La parte de lo que en Argentina sería el noreste, ¿sí? Es una parte que durante estos años es una parte muy boscosa. Y uno de los principales de los bosques de árboles más importantes en esa zona es el quebracho, ¿sí? El quebracho era un árbol que durante todos estos años se tala para extraer el tanino de ahí, que era una resina utilizada en complejos industriales. No voy a hablar más de eso, ¿sí? Para un caso. La Forestal se le denominaba a un gran complejo, ¿sí? de forestación, ¿sí? De deforestación, perdón, y de extracción del tanino, que estaba ubicada entre la zona de El Chaco, ¿sí? Y Entre Ríos, para ubicarnos más o menos, ¿sí? Es el bosque que cubre ahí, parte de Entre Ríos, Santa Fe, ¿sí? Es un área que abarcaba mucho, tenía un campamento central, y ese campamento central se denominaba como la Forestal. De hecho, ese campamento era de una compañía inglesa, ¿sí? Y ese campamento funcionaba prácticamente como un estado aparte, ¿sí? En esos terrenos la policía local, digamos, no entraba, ¿sí? La Forestal, la compañía, tenía una policía que era privada, ¿sí? Personas que repartían garrote pagados por ello. Tenían almacenes propios, es decir, los trabajadores que laburaban ahí generalmente eran hacheros y los que trabajaban en el campamento de la extracción del tanino, que esos por ahí tenían algún estatus un poquito más alto, pero seguían siendo laburantes. Tenían que comprar en esos almacenes, es decir, había unos almacenes que eran de la empresa, ¿sí? Y al mismo tiempo el pago del salario, de la remuneración que se le daba, que era miserable, era en una moneda, ¿sí? Que estaba acuñada en la Forestal, es decir, la Forestal tenía una moneda propia, distinta a la del resto del país. O sea, era prácticamente un estado aparte, ¿sí? Y la Forestal, al ser una compañía inglesa, había en la instalación de los ferrocarriles durante los años previos, había conseguido justamente que el ferrocarril tenía un puesto de carga dentro de del amplio territorio que tenía la empresa. ¿Cuál es cómo se desata esta huelga de la Forestal? Fundamentalmente por las condiciones de trabajo y
la introducción dentro de la forestal de estas organizaciones obreras como la Fora, ¿sí? Como digamos, las distintas corrientes, sobre todo anarquistas, que empezaron a organizar tanto a los que trabajaban en la parte del... Yo le divido en dos, la forestal en la parte del campamento, digamos, donde era un complejo más bien industrial, y la gran masa obrera, que eran los hacheros, ¿no? Entonces, en esa organización, en esos reclamos, la forestal, la compañía, lo primero que hace es la represión, ¿sí?, sobre esos trabajadores. Era una represión que muchas veces ni siquiera se conocía, que se había sucedido antes, pero que a veces ni se conocía, por esto mismo que digo, ¿no? Porque era un lugar, ¿sí?, un territorio que prácticamente era un país aparte. En estos años, ¿sí?, esas noticias llegan, el Estado envía fuerzas, ¿sí?, y reprime igual que lo había hecho. O sea, interviene dentro de la forestal, no va a favor de los obreros, sino reprimiendo, ¿sí? La conclusión de todo este ciclo de represiones se da en realidad cuando en parte la forestal ya se está retirando del país, porque el tanino ya no es una extracción viable, y se está yendo después de haber deforestado todo el bosque de Quebrachal de la Argentina, ¿sí? Hay una película sobre estos episodios que se llama justamente Quebracho, ¿sí?, que narra buena parte de los episodios de la forestal. Vamos a otro, ¿sí? Tal vez ustedes lo puedan llegar a conocer o no sé, pero es uno de los más conocidos durante estos años, el que se denomina la Patagonia Rebelde. Los episodios, como nosotros por ahí los conocemos, como nos han llegado, están compilados o han sido narrados en un libro que es este, ¿sí?, que es de Osvaldo Bayer, se llama La Patagonia Rebelde. El título original es La Patagonia Trágica, ¿sí? También es una serie de conflictos que se producen durante estos mismos años. Creo que La Patagonia Rebelde arranca en 1918, ¿sí? Y son conflictos que se producen fundamentalmente en las provincias de Chubut, ¿sí?, en la provincia de Chubut. Porque fíjense cómo fuimos en el espacio, ¿sí? En un mismo tiempo, prácticamente en 3-4 años, distintos espacios: Buenos Aires, el norte o el noreste argentino y el sur argentino. Lo mismo, la Patagonia Rebelde es un conflicto. Este es un conflicto netamente agrario, ¿sí? Es un conflicto que se da a lo largo de muchos espacios en el sur, en la provincia de Chubut, pero que es comienza como un reclamo de peones, ¿sí?, en función de las condiciones de trabajo en una estancia, y empieza a unificarse, ¿sí?, a las estancias de alrededor, justamente haciendo una unidad de reclamos en función de los lugares donde vivían, las chozas donde los tiraban, los salarios que no les pagaban, las bolsas que le hacían acarrear de 80 a 70 kilos, ¿sí? Ustedes piensen que la estiva se le dice a cuando tenés que trasladar las bolsas de cereales de un lugar a otro, eso es la estiva, ¿sí? No se hace con máquinas como ahora, se hacía todo a la bolsa al hombro, y buena parte de ese trabajo lo hacían, ese trabajo lo hacían los peones, ¿no? Desde la recolección del cereal al galpón, y del galpón a la carga del ferrocarril. Entonces,
alrededor de esa serie de reclamos, de pago, de las condiciones de trabajo, de vivienda, etcétera, se unen un montón de trabajadores, de peones rurales de las estancias, ¿sí? Para reclamarle a los grandes terratenientes. En el sur sí hay grandes terratenientes y latifundistas, y la respuesta a eso nuevamente es una feroz represión. De hecho, los obreros que son apresados y ejecutados son justamente ejecutados, son fusilados, enterrados, ¿sí? Como en fosas comunes prácticamente, y sobre todo interviene en esos episodios coroneles muy famosos ahí. Uno creo que era Ramón Falcón, o uno de los que estaba ahí, y esa huelga obrera llevada adelante por la sociedad agraria de los anarquistas que formaba parte de la FORA, ¿sí? Entonces, estos episodios, ¿sí? Son los que constituyen las tres grandes huelgas o hitos, junto con lo que decía de la reforma universitaria, entre el radicalismo, entre los gobiernos radicales y el movimiento obrero en Argentina. Para la Patagonia Rebelde también hay una película que se llama La Patagonia Rebelde, que está buenísima, pero bueno, es media larga, igual que la de Quebrachos, que son larguísimas, pero bueno, por ahí incluyo algún fragmento para que puedan ver.